Esta historia no me pertenece. Créditos a Madame 90 de Fanfiction capítulo 15, Bailando con demonios. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Maldito sea todo a los infiernos que existan. ¿Quién mató a Entoma? Furia, una furia negra, empalagosa y terrible, que podría consumir incluso llamas, hervía dentro del ahora disfrazado Señor Supremo de la Muerte, Ainzo Algoun. Como el aventurero de rango adamantita llamado Momón, tanto él como Nave esperaban una reunión de emergencia organizada por la princesa Renette y Erechar de Lonrile Byself. La habitación algo estrecha estaba repleta de hombres y mujeres vestidos con ropa de batalla, sin un tema unificador entre ellos. Todos los presentes eran aventureros dentro de la capital real, todos respondiendo a la convocatoria de emergencia apresurada. Incluso los humildes aventureros de rango hierro y cobre aparecieron en respuesta. Apoyado contra una pared lejana con los brazos cruzados, prácticamente rezumaba hostilidades de su ubicación, e incluso su inhibidor emocional no pudo sofocar por completo su ira. Momón, señor. HM. La tímida voz de Narveral lo alejó de su mar de pensamientos ennegrecidos, y al mirar su expresión preocupada, se dio cuenta de su error. Su disposición irradiaba tanto que algunos de los otros aventureros se dieron cuenta y comenzaron a susurrar entre ellos. Algunos con asombro, algunos con miedo y otros simplemente desconcertados por la cantidad de ansia de sangre que estaba exhibiendo. Respirando un aliento calmante que de alguna manera ayudó a calmar la tempestad de sus emociones ahora desenfrenadas, Momón habló con calma en un tono bajo. Gracias, Nave. Por supuesto. Las cosas seguían siendo un desastre, pero ahora que Ainz podía pensar con más claridad, repasó los eventos recientes en su mente. Demiurge, bajo el alias de Haldabaoth, apareció en la capital con algún otro tipo de propósito más allá de atacar a 8 dedos como retribución por secuestrar a la niña humana bajo su protección, Suare Ninja Beirón. Vio las señales del combate mágico desde los cielos mientras los lanzadores de magia del gremio de magos se transportaban a él y a Narveral a la capital, según una solicitud de Elias Brand Dalle Raven. En verdad, solo lo hizo para causar un gran revuelo y, con suerte, aumentar el renombre de Momón, así como ganarse el sustento. Nunca esperó que Demiurge fuera parte de eso, y ciertamente no esperaba que 2 miembros de Blue Rose tocaran a la puerta de la muerte. Afortunadamente, pudo mantener su presencia de ánimo y seguir el juego. Después de un breve intercambio en el que los dos interpretaron sus papeles, la historia de portada de Demiurge sobre un elemento poderoso capaz de convocarlos tuvo sentido. Sin embargo, fue la línea sobre hacer que esta ciudad pague por lo que le había hecho a uno de sus hijos lo que generó una confusión total. Fue justo antes de que Demiurge volara sin pelear, diciendo que el poder de Momón fue suficiente para hacerlo retroceder y reconsiderar la mejor manera de lograr sus objetivos. Sin duda, otra sorpresa, pero era un respiro necesario para llegar al fondo de las cosas. Al encontrar un momento lejos de Evileye de Blue Roses, hizo que Narveral contactara a Demiurge para averiguar qué estaba pasando y cuáles eran sus planes. Especialmente con el hechizo Flames of Jena activo en el área. Fue entonces cuando la noticia y los detalles de la muerte de Entoma salieron a la luz. Una muerte confirmada por Albedo en Nazarick mientras revisaba la lista de NPC de Nazarick. Esta noticia atravesó a Ainz hasta el fondo. ¿Qué tan negligente fue al permitir que algo así sucediera? Si tan solo vigilara más de cerca lo que estaban haciendo sus NPC para llevar a cabo sus órdenes. Por supuesto, era demasiado tarde para que pasaría así, y aunque Entoma podría revivir fácilmente por una fracción del costo de saltear más tarde, su ira tanto contra él como contra el agresor no disminuyó. Sin mencionar cómo debe sentirse Narveral, ya que Entoma era como una hermana para ella después de todo. Che. Ha sido una cosa tras otra, pero lo primero que hay que hacer es sacar algo de valor de esto. De lo contrario, la muerte de Entoma habría sido en vano, y no lo aceptaré. No importa lo que cueste, me aseguraré de que Nazarick se haga cargo de esto, y quien quiera que haya matado a Entoma pagará. El rostro ilusorio bajo el yelmo de Ainz, si pudiera verse, poseía una firme determinación y resolución cuando hizo esa declaración en su mente. Sin embargo, sin que él ni los demás en la habitación lo supieran, la fuente de su ira no muerta estaba a poco más de 2 docenas de pasos al otro lado de la habitación. El personaje aventurero de Mortis, junto con el resto de su equipo en Unity 4, respondió a la convocatoria de emergencia como la mayoría de los otros aventureros en la capital. Habría informado los resultados de su desventura con Entoma, si no tuviera que mantener su tapadera en el equipo con los 3 jóvenes discípulos de Malara.
Hablando de quién, sabía que se comunicaban en silencio entre sí a través de su telepatía recién descubierta, lanzando miradas furtivas a Momon en la pared del fondo. «Guau. ¿Qué tiene Im todo nervioso?», Dennis comentó alegremente a través de su enlace. «No tengo ni idea, Dennis. Pero una cosa es segura, ese aura de hostilidad que está emitiendo es simplemente desconcertante». Nigel respondió seriamente. «Sé lo que quieres decir, hermano. A pesar de que se ha calmado, todavía me da escalofríos». Subi respondió con temor. «Sí, y la sensibilidad combinada de nuestros sentidos realmente no ayuda. Especialmente tuyo, Dennis. Tienes los sentidos más agudos de los tres». «Ja. Ya tienes razón». Regodeándonos a un lado, todos vimos la causa de este alboroto mientras volaba aquí con mi hermano, y tú nos seguías por los tejados, Dennis Subi comentó mentalmente mientras ponía los ojos en blanco. ¿Sí? Correr por los tejados es muy divertido, pero basta de eso. ¿Qué pudo haber creado ese muro de llamas en el distrito de almacenes?, preguntó Dennis con un tono ahora más serio y profesional que también atrajo a los demás mientras Subi también respondía. La verdad es que no tengo ni idea. La magia requerida para algo de esta escala está más allá del conocimiento humano. Ni siquiera puedo imaginar qué pudo haberlo causado, pero obviamente es la fuente de la convocatoria del maestro del gremio. Hablando de quién, ahí está ella, Nigel dijo, mientras la atención de todos en la sala se dirigía a la maestra del gremio de aventureros de la capital, Amelia Gran. N/A. CH13, cuando el maestro del gremio salió por la gran puerta abierta a la cámara, lo que apareció ante todos los presentes fue un grupo de mujeres y un hombre. Hubo reconocimiento instantáneo, causando un revuelo silencioso entre los reunidos. De pie junto al maestro del gremio a la cabeza estaba el líder de Blue Rose, la Salveintale Indra. Ninguno dejaría de reconocer al líder de uno de los tres equipos de aventureros clasificados como Adamantita del Reino. Detrás de ella estaba la princesa dorada, con una elegante sonrisa que podía encantar los corazones de la mayoría en la sala. Luego estaba Eveleye, junto con una de las gemelas que vestía de rojo en su atuendo. Por supuesto, el que estaba al final de este grupo era alguien que tampoco necesitaba presentación, ya que era el guerrero más fuerte del reino, Gazef Stronov. Mientras estaban de pie ante los reunidos, un joven con intensos ojos azules, que vestía una brillante armadura de mitrilo, desenrolló y pegó un pergamino en la pared detrás de él. Esto reveló que era un mapa bastante detallado de la capital real. Los miembros de Unity 4 le dieron a la maestra del gremio toda su atención cuando ella se adelantó para hablar con una expresión y un tono serios. Damas y caballeros, les agradezco que hayan podido llegar con tan poca anticipación a esta reunión de emergencia. Ahora, normalmente el gremio nunca estaría involucrado en asuntos nacionales. Hubo una breve pausa mientras casi todos los ojos miraban en silencio a los miembros de Blue Rose. Después de todo, los rumores de que algunas de sus actividades iban en contra de la política del gremio no eran tan secretos entre ellos como a algunos les gustaría pensar. Solo los recién llegados como Unity 4 Team Darkness en la parte de atrás no los notarían. Ejem. Sin embargo, tenemos ante nosotros un caso excepcional. El gremio de aventureros ha decidido brindar todo su apoyo al reino, para que podamos resolver rápidamente un grave problema que tenemos ante nosotros. La princesa transmitirá los detalles, así que rezo todos se quedarán callados y escucharán. Fue entonces cuando la princesa avanzó lentamente, flanqueada por Gazef Stronov y los miembros de Blue Rose. Sin embargo, antes de que se aclarara la garganta y comenzara a hablar, los tres jóvenes miembros de Unity 4 sostuvieron en silencio su propia conversación. Ark. Basta, Dennis. Subi y Nigel protestaron en voz alta en sus mentes. ¿Qué? Solo digo que moriría feliz si pudiera pasar un buen rato con esas damas de Blue Rose. Quiero decir, guau. Esta es la primera vez que los veo, y los rumores no les hacen justicia. Dennis intervino emocionado mientras miraba a la Tina. Dale un descanso, Dennis. Incluso yo puedo decir que no tendrías una oportunidad con ellos. Preferirían matarte antes que mirarte. Nigel replicó en un tono molesto mientras suspiraba y sacudía la cabeza, confundiendo a algunos otros aventureros inconscientes cerca de ellos. ¿Sí? ¿De verdad lo crees? Bueno, si los rumores sobre ella son ciertos, tal vez Gagaran estaría dispuesto a entretenerte. O tal vez te exprimiría hasta la muerte. Subi resopló de molestia. En realidad. Espera, ¿quién es ella otra vez? Ay. Bien. La dama sin cofre, solo picotea con armadura roja. Creo que la he visto antes, vale.
Le daré una oportunidad. Gracias, chicos. No nos gracias. Ja 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 ja. Dennis simplemente sonrió como un idiota mientras se reía ruidosamente de la incomodidad de sus compañeros de equipo en su mente. Fue entonces cuando le prestaron toda su atención a la princesa mientras ella se adelantaba para informar a la sala sobre la situación actual. Su sonrisa y recatada reverencia a la habitación hicieron que muchos corazones se agitaran, con varios suspiros de afecto saliendo de los aventureros reunidos, al ver la delicada vista ante ellos. En verdad, ella era su princesa dorada y nadie, ni siquiera el normalmente amoroso Dennis, tuvo un solo pensamiento lascivo mientras contemplaban su resplandor. Mientras el trío escuchaba, con Mortis escuchando en silencio con los brazos cruzados y apoyado en la pared detrás de ellos, la situación se hizo clara. Para resumir, un poderoso demonio que se hacía llamar Jaldabaoth había atacado, erigiendo muros ilusorios de llamas de más de 30 metros de altura en una sección de la capital. Dentro de las paredes vagaban demonios de bajo nivel que claramente estaban bajo su control, a quienes algunos miembros de Blue Rose se habían encontrado. Cuando se planteó la cuestión de cuál era el objetivo de los demonios, se reveló por primera vez que estaban intentando recuperar un objeto poderoso de algún lugar de la capital. Esta revelación hizo que la razón por la que el distrito de almacenes fuera el objetivo sea aún más clara para todos los que se reunieron. Por supuesto, luego se reveló que este ataque fue una retribución, ya que el demonio aparentemente perdió a uno de sus hijos ante un asaltante desconocido, presumiblemente mientras buscaban dicho objeto en silencio. Esto envió a la habitación a una confusión preocupante cuando estalló una cacofonía de murmullos. Esto se debió a que alguien había tirado de la cola del tigre, poniendo en riesgo a toda la ciudad. De acuerdo, dado lo que sucedió con las deidades malvadas hace 200 años, era de sentido común que casi cualquier demonio encontrado debía ser exterminado a la vista. Fue una política tácita que ha estado vigente desde ese momento, ya que los demonios casi destruyeron el mundo conocido. Sin embargo, si dicho demonio fuera un secuaz de otro más poderoso, entonces las circunstancias y las consecuencias cambiarían drásticamente. Esta comprensión dio paso a numerosos murmullos de descontento, ya que el impulso natural de culpar por esta catástrofe potencial comenzó a echar raíces. Al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder, fue entonces cuando la maestra del gremio, Amelia Grant, dio un paso adelante con un asentimiento de aprobación de la princesa, mientras hablaba de manera deliberada y profesional para dirigirse a la sala. Damas y caballeros, escúchenme. Comparto su preocupación. En verdad, un demonio que desea realizar algún tipo de venganza por la pérdida de uno de sus parientes es inquietante. Está pensando que tal vez esta situación podría haberse evitado si alguien lo hubiera hecho. No pinches a estos demonios con un palo. Sin embargo, no estés tan seguro. Es extremadamente ingenuo pensar que cualquier monstruo capaz de lo que Jaldabaoth está haciendo en este instante, no habría hecho algo así de todos modos. Piénsalo, y considere la posibilidad de que esto podría haber sido mucho peor, si ya hubieran encontrado ese artículo, sin que ninguno de nosotros fuera más sabio. Los numerosos murmullos de descontento se calmaron cuando las palabras de Amelie parecieron asimilarse. De hecho, cualquier demonio como ese, y aquellos que lo seguirían, no estarían tramando nada bueno. Especialmente si se trataba de la búsqueda de reliquias mágicas. Algunos de los aventureros más informados presentes asintieron con aprobación, ya que era de conocimiento común que los objetos mágicos vinculados a los demonios podían ser extremadamente poderosos. Al ver que la habitación se había calmado, el maestro del gremio volvió a hablar, pero ahora en un tono más relajado y apaciguador. Ahora que todos están listos para continuar, les pido que permanezcan en silencio hasta que la princesa Renner termine de hablar. Aunque sobre el tema, ¿alguien sabe algo sobre quién o qué vestido con una armadura negra podría haber matado a los parientes de este demonio? Hubo murmullos silenciosos cuando todos se miraron entre sí, con un movimiento de cabeza sacudiendo negativamente para responder. Incluso cuando algunos miraron a Momon en la parte de atrás, él también compartió ese coro que indica ignorancia sobre el tema. Aunque nadie se dio cuenta de que cuando este tema salió a la luz, Ainz debajo de su personaje de Momon estaba rechinando los dientes bajo su timón. No fue hasta que las palabras profesionales y lógicas del maestro del gremio tocaron una cuerda con los restos de su vida pasada como asalariado que las crecientes olas de su ira se calmaron. Ella lo había impresionado honestamente, y una pequeña parte de Ainz deseaba que ella fuera la maestra del gremio en Errantel. Sus tranquilas reflexiones cesaron cuando el tono firme pero tranquilo de ella resonó en la cámara.
Entonces sigue adelante, si eres tan amable, princesa. Amelia dijo mientras se hacía a un lado con una reverencia. Gracias, maestro del gremio. Ahora bien, todos, el tiempo es esencial, y cualquier otra inacción de nuestra parte significará ver el peor de los casos desarrollarse ante nuestros ojos. Por lo tanto, debemos tomar la iniciativa. Después de consultar con Blue Rose, yo creo que tengo un plan que puede ayudarnos a tomar esa iniciativa. Entonces, antes de comenzar a discutir la estrategia, ¿hay alguna pregunta? Cuando la voz de René tomó un tono decididamente más serio, la atención de todos se centró en ella cuando un aventurero de rango mitril en la multitud respondió. Sí, princesa. Tengo una pregunta. ¿Qué tan fuerte es este Haldabaoth? No recuerdo haber leído o escuchado acerca de un demonio con ese tipo de nombre, por lo que nos ayudaría a formular planes si supiéramos su dificultad. Clasificación. Hubo una ronda de asentimientos de aprobación a la pregunta compartida por los miembros de Unity 4. Incluso Ainz bajo su personalidad de momón aprobó tal pregunta, ya que incluso si uno carecía de información específica sobre un objetivo, al menos tener una noción general de su fuerza y nivel sería útil. Desde que llegó a este nuevo mundo, aprendió que los aventureros clasificaban los peligros de los monstruos y las misiones encontradas mediante un sistema de clasificación de dificultad. Era simple y directo, ya que cuanto mayor era el número, más fuerte era la oposición. Sin embargo, también era una regla tácita no confiar demasiado en las calificaciones de dificultad, ya que podría llevar a sorpresas trágicas. Era de sentido común que la fuerza de los monstruos podía variar, incluso entre su propia especie, por lo que, en el mejor de los casos, una calificación de dificultad era una conjetura fundamentada y no un valor para tomar como un evangelio. En esta situación, era solo una forma simple de establecer rápidamente las cosas para todos los grupos mixtos y variados presentes. Sabiendo todo esto, Renner se volvió hacia Lacus, quien dio un paso adelante con una expresión severa en su rostro mientras hablaba con un tono similar. Mi compañero de equipo Evileye es el que está más familiarizado con la fuerza de Haldabaoth, pero aún no conocemos los detalles. Hasta que podamos enviar actualizaciones, ¿quieres Evileye? Dando a su líder un asentimiento silencioso mientras daba un paso adelante, Evileye habló de manera clara y firme mientras se dirigía a la habitación. Hablaré de lo que sé, mis camaradas estaban investigando una extraña ocurrencia de magia, cuando Haldabaoth apareció ante nosotros, declarando su identidad como un emperador demonio y con la intención de vengarse de la tierra por la pérdida de uno de el suyo mientras continúan buscando el artefacto mencionado. Después, se enfrentó a mí, a Gagaran y a Tia en la batalla. Cuando Evileye hizo una pausa en el breve recuento de su historia, los aventureros presentes ya notaron la ausencia de sus camaradas nombrados. Al darse cuenta de esto, Evileye armó su giro y luego terminó su resumen. Haldabaoth luego los derrotó, con un solo golpe. ¿Qué? El caos resultante de la declaración de Evileye debería haber sido esperado. Después de todo, los aventureros de rango adamantita eran el pináculo de la humanidad, similares a las leyendas vivientes. Era impensable que pudieran ser derrotados tan fácilmente de un solo golpe. Si los miembros de Blue Rose pueden ser humillados tan fácilmente, ¿qué posibilidades tienen? Escree. De repente, un silbido estridente cortó el aire, haciendo que casi todos se taparan los oídos y se estremecieran de incomodidad. Fue entonces cuando todos los presentes recurrieron a su fuente, y descubrieron que era Dennis Shikoda del equipo de aventureros de rango oro, Unidad 4. Los primeros 3 miembros tenían expresiones severas, mientras que el cuarto permanecía inmóvil en la indiferencia. El líder de su equipo, Nigel Benstrup, dio un paso adelante mientras hablaba firmemente con un acero sorprendente en su voz. ¿A qué tipo de exhibición lamentable están jugando? Un poco de información y todos comienzan a entrar en pánico como una habitación llena de novatos. ¡Ánimo! ¿No prestaron atención cuando dijeron que tenían un plan? Si es así, entonces cállate y déjalos terminar. HM. De hecho. Gracias, Nigel de Unity 4. Eres un orgullo para la profesión de aventurero. Amelia Gran afirmó con aprobación, radiante de orgullo ante su reacción, como si fuera una madre que presencia el crecimiento de su hijo. Sí, exactamente. Puedo asegurarles que todavía hay esperanza. Haldabaoth ciertamente es poderoso. Habiéndolo enfrentado sin nada más que la derrota, puedo responder por ello. Es realmente un monstruo que nadie podría derrotar, incluso si todos los aventureros reunidos aquí para luchar contra él. Aún así, no hay necesidad de preocuparse. Existe un hombre que puede luchar a la par con Haldabaoth.
Mientras hablaba con exuberancia y esperanza en su tono, algunos de los más ingeniosos entre los presentes volvieron la cabeza hacia el que estaba en la parte de atrás, que vestía una capa carmesí sobre su armadura de color obsidiana. La mayoría de ustedes deberían conocer a este hombre del tercer equipo de aventureros de rango adamantita recientemente fundado en Errantel. Se enfrentó a Jaldabaoth, obligándolo a retirarse cuando mis camaradas se enfrentaron a la muerte. Incluso reconoció que su poder estaba en a la par con el suyo. Sí, él es ese hombre, el héroe oscuro del equipo de la oscuridad, Sir Momon. Hubo exclamaciones de asombro y asombro cuando se dieron cuenta de quiénes eran y de lo que habían logrado lograr. De hecho, si un demonio tan poderoso podía admitir tan abiertamente que desconfiaba de luchar contra este hombre, entonces aún quedaba esperanza para ellos. Con estas revelaciones, hubo punzadas de vergüenza cuando pronto se dieron cuenta de sus vergonzosas demostraciones anteriores. Sin prestar atención a esas cosas, la princesa Renner siguió adelante con la sesión informativa. Gracias, señorita Evileye. Ahora, como ella ha dicho, tenemos un guerrero capaz de enfrentarse a Jaldabaoth. Así que por favor estén tranquilos todos y sepan que no estamos buscando una pelea que no podamos ganar. Si eso se entiende, entonces explicaré los detalles de la operación de esta noche. Cuando la princesa comenzó su sesión informativa en serio, el trío humano de Unity 4 mantuvo su propia discusión a través de su enlace, con Dennis elogiando a su amigo y líder del equipo. Bien hecho, Nigel. Creo que ahora le gustas aún más al maestro del gremio. Oh, cállate, Dennis. Simplemente hice lo que había que hacer, y lo que sentí que tú y Subi querían hacer cuando nuestros supuestos compañeros comenzaron a perder los nervios. Aún así, ¿quién hubiera imaginado que nos cruzaríamos de nuevo con Momon y Nave? A/N. CH2 Ciertamente, hermano. Es toda una sorpresa. Aún así, desde nuestro entrenamiento, no puedo evitar sentir que hay algo extraño en esos dos. Aunque no puedo poner mi dedo en eso, Subi respondió con cierta incertidumbre en su voz. Sí, sé lo que quieres decir allí. Esa sed de sangre anterior que estaban emitiendo era picante sin duda, pero simplemente no parece estar bien. Dennis comentó con una seriedad inusual. Hubo una breve pausa mientras reflexionaban sobre lo que les decían sus instintos recién perfeccionados, pero se quedaron cortos cuando Nigel negó con la cabeza. Preocupémonos por resolver ese rompecabezas más tarde. Por ahora, prestemos atención al informe de la princesa. Tenemos una ciudad que salvar y, dado que se trata de una emergencia, acordemos aquí y ahora no contenernos. ¿Está bien? Jeje. Ese no será un líder problemático. Odio a los demonios de todos modos. Por supuesto, hermano. Esto es para lo que entrenamos todos. No permitiré que vuelva a suceder lo que sucedió cuando Madara nos salvó. Así resueltos, los tres asintieron al unísono y acordaron usar toda la extensión de su nueva habilidad para poner fin a esta crisis ante ellos. Mientras miraban hacia la figura silenciosa de su cuarto miembro, Mortis les dio un asentimiento similar de acuerdo. Aunque no podía participar en su conversación telepática, instintivamente sintió su determinación. Mientras escuchaban la continuación del informe, se preguntó si sería suficiente. La Kius avanzó mientras Evileye y Tina lo seguían en silencio hasta una habitación de invitados provista por la princesa para actuar como su base de operaciones. Después de que concluyó la reunión y se decidió su curso de acción, usarían el intermedio de 1 hora para descansar y prepararse para la pelea que se avecinaba. Hubieran preferido conocer un poco más a su famoso colega en Momon of Darkness, pero la situación no se prestaba a tales charlas ociosas. La princesa necesitaba reunirse con el marqués Raven y el príncipe Zanak, y Momon había decidido usar este tiempo para conocer a los diversos aventureros. La Kius pensó que era algo admirable de hacer, ya que notó que levantó el ánimo de casi todos los que lo conocieron. Bueno, excepto por su propia Evileye. Desde que sanaron y recuperaron a Gagaran y Tía, y les contaron sus experiencias, ella había estado inusualmente callada y hosca. Habría preguntado al respecto si las cosas no hubieran sido tan frenéticas. Tal vez se presentaría la oportunidad de preguntar, ahora que estaban revisando al dúo en recuperación. Al llegar a la habitación en cuestión, la Kius entró sin preámbulos, encontrándose en un área común que conectaba con 4 habitaciones. Los gemelos obviamente tendrían que compartir uno de ellos, pero por lo general lo hacían a pesar de todo. Girando la cabeza hacia un lado, vio a Tía apoyada contra una pared cercana, con los brazos cruzados, la cabeza baja y los ojos cerrados. Como si estuviera meditando.
Sin embargo, Gagaran no estaba tan tranquila, ya que estaba participando apresuradamente de algunas de las mejores comidas y bebidas que el palacio podía ofrecer, cortesía de la princesa Renner. Sorbiendo un trozo de carne con salsa, se limpió la boca con una servilleta de lino mientras se dirigía a sus camaradas en su habitual tono bullicioso. Yo. ¿Cómo fue la reunión? Lakius negó con la cabeza cuando el comportamiento de su camarada mostró que estaba bien descansada a pesar de su reciente experiencia. Fue refrescante, incluso si todo era bastante terrible en este momento. Ella sonrió cálidamente a su camarada mientras respondía en un tono casual. Fue bien a pesar de algunos problemas. Aunque estoy seguro de que ya lo sabías. Hubo una sonrisa de Lakius mientras miraba a Tia a un lado, a quien se unía su hermana gemela. A esto, Gagaran simplemente se rió mientras respondía. Jaja. Me imaginé que eso no te pasaría, Lakius. Sí, Tia estaba escuchando todo el asunto, así que estamos más o menos al día. Sí. Escuché todo, jefe diabólico. Así como el príncipe Zanak y el marqués Raeven. Estaban escuchando desde una habitación secreta. Tia intervino con un tono bajo y asintió. Oh. No es de extrañar que hayas encontrado algún escondite que este palacio pueda tener. Lakius respondió, incluso mientras hacía una mueca por su apodo habitual para ella. Sí, líder. Tia simplemente no quería relajarse y disfrutar de la comida conmigo. Aún así, este momón debe ser algo más para ser nuestra flecha para contraatacar a estos demonios. Gagaran comentó con indiferencia mientras se ponía de pie, se estiraba y levantaba su arma sobre su hombro. Bueno, no he visto su fuerza, pero sintiendo su presencia por mí mismo, rebosante de ira y sed de sangre por las acciones de Jaldabaoth, estoy convencido de que es el indicado para el trabajo. Me dio escalofríos el solo hecho de estar cerca. Lakius respondió en un tono profesional mientras Gagaran se acercaba para unirse a ella y a Evileye. Oh. Bueno, si tú y Evileye lo decís, entonces no tengo motivos para dudar. Pero hay una cosa que todavía no tengo clara. ¿Por qué nuestro enano no va con Darkness en esto? ¿Cuál es el punto? Simplemente me interpondría en el camino, ... La habitación quedó en silencio mientras los tonos derrotados de Evileye se filtraban en los oídos de todos. No es que Tia y Gagaran pudieran culparla por cómo se sentía. Aquellos que fueron derrotados y se volvieron inútiles con un solo golpe realmente no pudieron comentar. Aún así, nunca habían visto a Evileye tan completamente oprimida y derrotada. Esto no funcionaría. No mientras ella, Tia y Gagaran tenían la tarea de guiar a un gran grupo de aventureros más allá de una sección del muro de llamas para enfrentarse a los demonios en la batalla y llamar su atención. Una estrategia destinada a crear una apertura para que Momon y Nave se escapen. Después de todo, la amenaza planteada por los aventureros de rango adamantita sería algo que los demonios de nivel bajo a medio no podrían ignorar. Es decir, la necesitaban concentrada y lista para la pelea que se avecinaba. Dejando escapar un suspiro de cansancio, Gagaran casualmente miró hacia un lado mientras permitía que el lado plano de su arpic se deslizara de su hombro y aterrizara directamente sobre la cabeza de Evileye. ¡Boom! ¡Ah! Evileye gimió más por el shock, la sorpresa y la indignación que por el dolor real del pequeño truco de Gagaran. Señaló con un dedo acusador a su compañero de armas, siseando y escupiendo con veneno y despecho en su tono. ¿Qué diablos, musculoso? Oh. Lo siento. Debe haberse deslizado. Gagaran silbó inocentemente de una manera demasiado falsa y exagerada que solo sirvió para alimentar aún más la ira de Evileye. No me mientas. Eso fue a propósito. Sí. Tal vez lo fue. Solo pensé que enojarse es mejor que estar parado sintiendo lástima por uno mismo. Gagaran miró con firmeza a su compañera de equipo, quien se congeló tan pronto como las palabras le llegaron. Mirando a su alrededor, vio que Lakius la miraba con lástima y simpatía, mientras que los gemelos permanecían tan inexpresivos como siempre. Aunque podía decir que todos estaban pensando lo mismo mientras suspiraba derrotada, hablando con un tono a juego. Ustedes no saben, ese monstruo me iba a hacer ver cuando estaba a punto de matarlos, y yo era incapaz de detenerlo. Momon, sin siquiera luchar contra él, solo con su presencia forzada. Ese demonio reconozca su fuerza y se retire. ¿De qué le serviría a alguien así? No quiero ser una carga para ese hombre. Lo mejor que puedo hacer es ayudar a mantener al resto de ustedes a salvo y seguro de que puede tener una posición de respaldo si las cosas no funcionan. Así que por eso no te ofreciste como voluntario para ir con él. ¿Te sentiste inútil ante sus esfuerzos?
Lakius preguntó con un tono gentil y fraternal mientras se acercaba sigilosamente al lado de Evileye, ya que era muy raro que ella fuera tan abierta sobre sus sentimientos. Sí, líder. Ya que no nos pidió ayuda de ningún tipo, debe tener algún tipo de carta de triunfo para usar o algo así, no es que importe. Si falla, todos estaremos condenados. De todos modos. Oí. ¿No es demasiado pronto para decir eso? Quiero decir, ¿qué pasa con la espada demoníaca de Lakius, Kilineiran? Gagaran replicó preocupado, mientras una expresión confusa se extendía por el rostro de Lakius. ¿Eh? ¿Qué pasa con mi espada? Oh, sí. Escuché de Gagaran que si liberas todo el poder de la espada, podría tragarse un país entero. Evileye respondió secamente mientras levantaba la cabeza, de repente recordando ese dato de información de una conversión anterior. Ante esto, los ojos de Lakius se abrieron hasta el tamaño de platillos, con el rostro enrojecido por lo que el grupo solo podía suponer enojo y pánico por cómo una peligrosa carta de triunfo se reveló casualmente. No. Absolutamente no. Esa no es una opción. No es que no esté de acuerdo. Lo mismo ocurre con mi propia carta de triunfo de última hora. Es demasiado peligroso. Evileye dijo con calma con un encogimiento de hombros desdeñoso, a lo que Lakius pareció exhalar un extraño suspiro de alivio. Entonces solo tenemos que creer en la victoria de Momón y esperar que ninguno de ustedes tenga que usar habilidades tan peligrosas. Tina intervino estoicamente mientras ella y su hermana se acercaban, y esta última habló. Sí. Si el jefe diabólico está tan preocupado por eso, entonces debe ser malo. La expresión de Lakius cambió una vez más a la de molestia mientras miraba a los gemelos, quienes rápidamente se agacharon detrás del gran cuerpo de Gagaran como si estuvieran en pánico. Gagaran simplemente giró la cabeza y levantó una ceja cuando sus expresiones en blanco se asomaron por ambos lados. Una escena que la golpeó tan hilarante como ella se rió sin reservas. Ja 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 ja. Oh. Ustedes dos. Aunque Evileye permaneció en silencio, incluso cuando Lakius reprendió a los gemelos con el rostro completamente enrojecido, no pudo evitar sonreír debajo de su máscara ante tal escena. Resolvió que, pase lo que pase, esperaría y oraría por la victoria de Momón, e incluso si tuviera que sacrificar toda esta ciudad, mantendría a salvo a sus amigos. Ellos que estaban entre las pocas conexiones que le quedaban en este mundo. Crash. Boom. Badoom. Los sonidos del caos y la destrucción llenaron el aire mientras Momón y Nave volaban sobre la capital. Acababan de salvar a un grupo de guardias de la ciudad que estaban siendo diezmados por un gran grupo de demonios. Para sorpresa de Ainz, uno de ellos era un Scale Demon. Mientras que para los estándares de Yggdrasil era de bajo nivel, para los estándares de este mundo era bastante formidable. Según su estimación, incluso personas como Gazef Stronov tendrían algunos problemas para luchar contra él en una confrontación uno a uno. Ainz tarareó en contemplación bajo el timón de su personaje de Momón mientras distraídamente hablaba en voz alta. Demiurge debe estar convocando demonios más fuertes en un intento de eliminar al asesino de Entoma, como era de esperar, Momón-sama. Su último mensaje indicó que haría que los señores del mal invocaran demonios más fuertes y numerosos, una vez que los aventureros comenzaran a salir. Nave respondió en un tono obediente y estoico. Muy bien. Aún así, dile que prepare el escenario para nuestra llegada. Esta batalla simulada no tendría ningún valor si no tiene una audiencia para aumentar el renombre de Momón. Por supuesto, Momón-sama. Mientras Nave invocaba en silencio su hechizo mensaje, Ainz contempló lo que esto significaría para los aventureros de abajo con los que se había familiarizado. Aquellos que lo habían admirado con tanta admiración que ahora prácticamente adoraban a Momón of Darkness. Demonios más fuertes y más numerosos como Scale Demon significarían muchas más bajas entre los aventureros que ahora lo admiraban, y no le importaba. Si todavía tuviera un corazón dentro de su caja torácica, estaría estallando de rabia por la muerte de Entoma y su propio descuido que permitió que sucediera. Hablaría de eso más adelante, así como del renacimiento de Entoma. Si sacrificar a los aventureros más débiles de la capital significaba hacer que su asesino se mostrara, entonces mucho mejor. Una parte de él todavía se preguntaba si esto estaba relacionado de alguna manera con el lavado de cerebro de Shaltear, pero curiosamente una pequeña parte de él tenía dudas al respecto. Si estos incidentes estuvieran relacionados, ¿no harían más que simplemente matar a Entoma? Hablando francamente, su muerte no supondría una pérdida material significativa para el tesoro de Nazarik. Tampoco haría mella en su fuerza general.
Cuanto más pensaba en ello, más probable parecía que los NPC habían provocado inadvertidamente a alguien o algo de lo que no estaban al tanto. Cualquiera que fuera el caso, se resolvió a sí mismo a no desperdiciar la oportunidad que su muerte les abría. Con Demiurge actuando bajo la apariencia de Jaldabaoth, su muerte fue utilizada como casus belli para este ataque demoníaco. Aprovecharían al máximo esta situación y verían qué sucede. No muy lejos del lugar donde Momon había salvado a un grupo de guardias, el equipo Unity 4, clasificado en oro, estaba cubriendo a un grupo de aventureros heridos y exhaustos que se retiraban de un grupo de demonios compuesto por Gazerdevils y Jones. Nigel se colocó al frente como vanguardia mientras gritaba órdenes a los aventureros en retirada, cortando rápidamente a un par de Jones que intentaron abalanzarse sobre él, y golpeó a un tercero con su escudo. No mires atrás, y no te preocupes por nosotros. Solo guarda silencio y sigue adelante. El grupo de una docena de aventureros hizo una mueca ante las instrucciones por varias razones. Aquellos de igual o menor rango sintieron que los estaban dejando a su suerte mientras se retiraban a un lugar seguro, mientras que el único equipo de rango platino presente se sintió avergonzado de sí mismo por tener que confiar en ellos para cubrir su flanco. Aún así, fueron lo suficientemente profesionales como para tragarse ese orgullo y hacer lo que se les indicó. Una vez que el grupo detrás de ellos estuvo fuera de la vista, no se intercambiaron palabras entre los miembros de Unity 4, ya que todos simplemente asintieron entre sí. Un rugido enfermizo resonó en las manadas de Jones, pero en ese instante, ¡wosh! En un instante, la forma blindada y vestida de Mitrilo de Mortis cargó hacia adelante. Con el escudo preparado en su brazo izquierdo, se abrió paso a través de las líneas de demonios con una velocidad que los tomó completamente por sorpresa. Con sus líneas rotas y su atención distraída, nadie sintió la presencia de Dennis Shikoda sobre ellos, mientras saltaba en el aire en ese momento exacto en que Mortis hizo su movimiento. Boca abajo en el aire, y en un desafío total a la gravedad, giró como un trompo antes de desatar una lluvia de dagas arrojadizas sobre los Jones. Un breve destello de un aura de color rojo fue toda la indicación dada de que había invocado un arte marcial de algún tipo para lograr tal hazaña, antes de girar con gracia en el aire, y luego, ¡boom! ¡Boom! ¡Badoom! Las manadas de Jones explotaron sin previo aviso, arrojando a un lado pedazos quemados de sus pieles cuando Dennis aterrizó en el suelo sobre sus dos pies, casi sin hacer ruido. Mientras su rostro se iluminaba con los fuegos cercanos, cualquiera que lo conociera se sorprendería por el semblante que se mostraba. Se había ido su humor travieso habitual, y en su lugar había un enfoque mortal y de bordes afilados. Tomando otra daga arrojadiza de una de sus bolsas, brilló con un aura roja brillante, antes de arrojarla a una pared cercana. Rebotó y rebotó en otros edificios antes de alojarse en el cráneo de un Elrond que pensó sorprenderlo por detrás desde las sombras. Por supuesto, dada la forma en que sus camaradas vieron a la bestia detrás de él, y con su conexión a través del rito ninsu de Madara, no había forma de que lo tomara por sorpresa. Incluso si no lo hubieran visto, el entrenamiento de Madara había perfeccionado sus ya agudos sentidos a niveles increíbles. Así fue como notó un grupo de media docena de Gazerdevils que descendían del cielo, listos para saltar sobre su posición. Ni Nigel ni Subi parecían estar preocupados, ya que trataban a sus propios enemigos con expresiones tranquilas y estoicas. La expresión de Dennis era similar al aburrimiento cuando desató una andanada de shuriken de ambas manos en un movimiento cruzado de X. Mejorados con un arte marcial que los hacía brillar con una aura roja brillante, destrozaban a sus objetivos con una velocidad y ferocidad que iba en contra de su pequeño tamaño. No obstante, logró sobrevivir, ya que estaba blindado por sus compañeros a su frente. El momento fue casi perfecto, porque justo cuando Dennis estaba alcanzando el par de espadas cortas envainadas en su cintura, las fauces abiertas del demonio casi habían llegado a su cuello. Para cuando hubiera desenvainado sus armas, sería demasiado tarde. Esfuerzo. O más bien, eso es lo que la mayoría de los observadores externos creerían. Porque en ese momento, cuando sus codos se cruzaron mientras aparentemente buscaba sus armas, hojas curvas brotaron de sus guardabrazos que cubrían toda la longitud de sus antebrazos. En un instante, estas hojas cortaron la cabeza del demonio en un movimiento hacia afuera que lo tomó completamente por sorpresa. Mientras se erguía, quedó claro que las espadas cortas envainadas nunca fueron su elección de armas cuerpo a cuerpo. Más bien, eran señuelos destinados a engañar a sus objetivos para que creyeran como tales.
Un hecho probado cuando, mientras su cuerpo brillaba con un aura de color rojo brillante, sin piedad comenzó a separar al grupo de demonios que quedaban a su izquierda. Era un derviche de la muerte que giraba y agraciado mientras sus codos atravesaban la oposición con codazos y golpes. Otro demonio intentó y fracasó en tomarlo por detrás, pero otra hoja curva brotó del talón de su bota cuando le dio una patada hacia arriba en la ingle del demonio. Aulló de dolor solo por un momento antes de que un golpe hacia atrás lo aliviara de su dolor y de su cabeza. Mientras tanto, sus compañeros de equipo Nigel y Subi se mantenían firmes con comportamientos similares de calma y estoicismo. Brillando con un aura de color rojo mientras invocaba en silencio un arte marcial, Nigel cargó como un toro con un escudo en diagonal contra un grupo de demonios. Con una sincronización casi perfecta, su hermana flotando detrás de él lanzó en silencio una versión mejorada del hechizo flecha mágica, empalando a los demonios con lanzas de luz. Sin perder el ritmo, Nigel giró, concentrando la inercia a través de sus caderas mientras partía en dos a un trío de demonios por la cintura. Mientras tanto, su espada continuó brillando con un arte marcial activo, mejorando su poder y capacidad de corte. Una vez más, un demonio trató de caer sobre él por detrás, solo para ser atravesado por una lanza de luz de Subi, quien ni siquiera pronunció su hechizo antes de lanzarlo. Este fue uno de los resultados de su conexión entre ellos a través de ninsu. Llamar vocalmente hechizos y ataques era poco más que una forma de enfocar la mente y solidificar la voluntad de uno, además de indicarle a cada compañero de equipo qué poderes y hechizos se estaban usando. Sin embargo, su conexión no hizo que nada de eso fuera necesario. No solo conocían sus mentes e intenciones tan claramente como si fueran propias, sino que su enfoque mental, disciplina y voluntad también se triplicaron efectivamente. En el fragor de la batalla, eran en esencia una mente, un corazón y un espíritu. Recurriendo unos a otros en busca de fuerza y apoyo. Combinados con su capacidad de advertirse mutuamente de los peligros sin palabras, eran tan formidables como los aventureros de rango adamantita con años de experiencia. Estas cosas no se perdieron en Mortis, la personalidad pública del avatar del señor dragón de la oscuridad profunda. La armadura observó atentamente, asintiendo con satisfacción por su actuación mientras despedazaban sistemáticamente a estos demonios. Aunque más fuertes dentro de los confines de este territorio creado por los muros de llamas, los demonios parecían bastante ingenuos en su enfoque del combate. Si bien era efectivo contra humanos normales, contra luchadores experimentados era diferente. Recuperando su espada del cadáver cercano de un demonio Overeating, Mortis envolvió su espada en un aura sombría mientras cargaba hacia adelante. Con un solo golpe, despachó al último de los demonios en una ola de oscuridad que se veía tan hermosa como inquietante cuando contrastaba con las luces danzantes de las llamas que llenaban el área. El trío convergió en la ubicación de Mortis con un solo asentimiento antes de que Nigel se adelantara para dirigirse a él en un tono firme pero respetuoso. Gracias, Mortis. A pesar de no saber mucho sobre ti, me alegro de que nuestro maestro te haya elegido para cuidarnos. HMPH, de hecho, joven. Aún así, esto debe esperar para otro momento. Estoy seguro de que sientes que otros seres se acercan a nuestra ubicación, ¿no? Mortis dijo estoicamente mientras se daba la vuelta para mirar hacia la calle frente a ellos. Sí, yo también lo siento. Hay dos de ellos, pero maldita sea. Son muchísimo más fuertes que el forraje que acabamos de matar. Dennis dijo en un tono cauteloso mientras se preparaba. Subi, refuerza tus hechizos de mejora sobre nosotros. Por si acaso. Por supuesto, hermano. Iba a hacer eso de todos modos. Haciendo lo que se le indicó con una suave sonrisa, Subi sin decir palabra les lanzó hechizos de mejora y protección, haciendo que el trío brillara en un amplio espectro de colores. No lo hizo por Mortis, ya que en el pasado les había dicho que era innecesario, y sabían muy bien que su fuerza era mucho mayor que la de todos ellos juntos. Justo cuando terminó, auge. Un par de formas gigantescas descendieron del aire, tocando atronadoramente el suelo frente a ellos. Subi tragó saliva al verlo, mientras que su hermano se mantuvo firme, y Dennis resopló exasperado mientras ponía los ojos en blanco. HMPH, Scale Demons. Y dos de ellos. Toda una sorpresa. La voz de Mortis fue el epítome tranquilo e impasible mientras evaluaba la situación. Estaba muy familiarizado con este tipo de demonio y sabía que podían manejarlos. Si bien tenía algunas dudas sobre si otros en la ciudad serían tan afortunados o no, había poco tiempo para preocuparse por esas cosas. Nigel, tú y el resto tomad el de la derecha. Yo conduciré al de la izquierda y lo despacharé yo mismo.
Hubo un silencio colectivo del trío detrás de Mortis. Si bien sabían que podía tomar uno de estos monstruos sin dudarlo, estaban menos seguros de si podían o no hacer lo mismo ellos mismos. Todos sintieron que el monstruo que tenían ante ellos era la criatura individual más fuerte a la que se habían enfrentado y, naturalmente, la duda se deslizó en sus seres. Como si sintiera su vacilación, Mortis habló en un tono más tranquilizador. No temas la fuerza de este demonio. Recuerda el entrenamiento de tu maestro, todo lo que has hecho para llegar hasta aquí y la conexión que ahora compartes. ¿Estás listo para esto? Deja de lado tus tontas dudas o muere como el resto. Eran palabras simples, pero tocaron una cuerda con el trío cuando cada uno reaccionó a su manera. La expresión de Nigel se volvió firme mientras solidificaba su determinación. Su hermana arrugó la nariz con indignación y entrecerró la visión sobre lo demasiado contundente que era la charla de ánimo de Mortis, mientras que Dennis sonrió y se rió de lo mucho que se parecía a algo que Madara les habría dicho. Si fue deliberado o no. Grrrr. Tuvieron poco tiempo para reflexionar más cuando el par de Scaledemons rugieron al unísono, señalando el comienzo de la batalla. Scaledemon de Mortis, como si entendiera lo que habían dicho sobre dividir la batalla entre ellos, se estrelló contra el escudo preparado del avatar. Su colisión desplazó explosivamente el aire a su alrededor, creando una onda de choque que fracturó violentamente el suelo debajo de ellos. Mientras tanto, antes de que el otro Scaledemon pudiera alcanzar al trío, Subi invocó mentalmente el hechizo de tercer nivel, movimiento dimensional. El arma del demonio golpeó nada más que aire y escombros cuando los tres desaparecieron en un destello de luz azul. Por supuesto, desaparecer como lo hicieron fue bastante sorprendente, ya que el hechizo que usó Subi era un hechizo de escape de corto alcance que se usaba para poner distancia entre un lanzador de magia y sus atacantes, y normalmente solo podía usarse contra el mismo lanzador. Sin embargo, gracias a su conexión a través del rito ninsu, era un elemento del hechizo que había cambiado. Ahora sus compañeros de equipo eran esencialmente extensiones de ella misma, lo que permitía que los efectos del hechizo les fueran transmitidos, y por un breve momento el demonio se confundió. Realmente no esperaba que estas formas de vida inferiores pudieran usar magias de teletransportación de ningún tipo. Boom. 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 Grrrr. Su confusión luego se magnificó con ira cuando notó demasiado tarde una docena de pequeños objetos que yacían a sus pies que luego explotaron repentinamente. Si bien las explosiones y la metralla resultante no causaron ningún daño, lo desorientaron el tiempo suficiente para que no pudiera rastrear al trío de aventureros. La furia por dejarlos escapar de su vista solo nubló aún más su juicio cuando derribó su arma contra el suelo en un golpe titánico que sacudió la tierra con tanta seguridad como si fuera un terremoto. Esto resultó ser un error fatal, porque en el momento en que su arma ya no estaba en una posición favorable, sonido metálico. Reapareciendo sin previo aviso estaba Nigel, cuando su escudo golpeó la parte superior de la cabeza del demonio. Ambos brillaron con un color verde brillante cuando un hechizo hizo efecto, agobiándolos. Por supuesto, un hechizo tan rudimentario no lo mantendría atado. Tan pronto como sintió el peso extra sobre él, se encabritó y arrojó a Nigel como si fuera un jinete descuidado sobre un caballo salvaje. Sopesando su arma, la derribó sin piedad sobre Nigel quien, en el momento del impacto, invocó el arte fortaleza impenetrable. La fuerza de este choque resultó en otro terremoto localizado, ya que Nigel se encontró en el epicentro de un cráter creado explosivamente como resultado. Para el observador externo, parecía un clavo clavado en un poste. Nigel apretó los dientes con la fuerza de un tornillo de banco, sus encías sangraron mientras se preparaba y capeaba el golpe, sintiendo sus huesos traquetear como una campana de mediodía. Estaba seguro de que si no fuera por los artículos que le dio Madara y los hechizos protectores de su hermana, seguramente habría sido pulverizado. Aún así, la táctica valió la pena, ya que en el momento en que entró en contacto con el arma del demonio, su hermana usó su cuerpo como foco para transmitirle otro hechizo de peso. Por un momento, el demonio no pudo levantar su arma, y aunque se había mostrado capaz de ignorar el hechizo, un momento de vacilación y distracción fue todo lo que necesitaban. En una fracción de segundo, se enfureció lo suficiente como para concentrarse solo en recuperar su arma, poniendo toda su fuerza en levantarla para aplastar a la aún inmóvil Nigel. Dennis lo sorprendió cuando apareció de repente sobre su cabeza. Sus ojos se encontraron por un momento cuando el demonio lo miró sorprendido, y Dennis no mostró nada de su jovialidad normal. Su propia mirada era un frío e intenso deseo de matar a la bestia que tenía delante.
Esa mirada gélida fue lo último que vio el demonio, ya que en un instante ambas espadas cortas de Dennis quedaron enterradas en cada uno de los ojos del demonio. Grrrr. Saltando hábilmente de su objetivo con una gracia y una agilidad que avergonzarían incluso a los gatos de la jungla, el demonio aulló de dolor mientras soltaba su arma, cegado por el ataque de Dennis. Con ambas armas aún alojadas en la cabeza del demonio, los encantamientos en ellas se activaron, electrificándolo y no solo intensificando su dolor, sino paralizándolo. Con esa apertura, Subi flotando arriba no dejó de aprovechar mientras lanzaba otro hechizo de peso, junto con un hechizo vinculante. Su fuerza y resistencia mágica eran monstruosas, y todos sabían que se liberaría en cuestión de segundos. Sin embargo, unos segundos fue todo lo que necesitaron cuando Nigel colgó su escudo en su espalda y blandió su espada con ambas manos. Invocando una serie de artes marciales de automejora, invocó una imagen que quedó grabada en su mente, desde que él, su hermana y sus amigos asistieron al gran torneo organizado por el rey. Dando testimonio de la exhibición marital que se convirtió en tema de canciones y elogios, la imagen del movimiento final de Gazef que puso fin a la ronda final del torneo lo motivó para siempre a mejorar su manejo de la espada. Ahora, con su entrenamiento y su nueva conexión con su equipo a través del ninsu de Madara, esa imagen ahora se hizo realidad cuando él, por primera vez desde que comenzó esta pelea, pronunció el nombre de su arte marcial mientras cargaba. Corte cuádruple de luz. El tiempo casi se detuvo cuando Nigel pasó corriendo junto al demonio, y 4 rayos luminiscentes de luz atravesaron su cuerpo. Una luz que era aún más intensa de la espada de Nigel. Un arma que Mortis llamó, cortador de almas. Era una espada que se infundió para atravesar no solo lo físico, sino también el alma del objetivo mismo. Un efecto que respondió bien con el uso de las artes marciales de un guerrero, y sin que ellos lo supieran, una reliquia que fue hecha con magia salvaje. Scaledemon se desplomó sobre sus rodillas, sintiendo los efectos de los golpes cortando sus tendones, desgarrando su carne e inexplicablemente reduciendo su fuerza. Aunque milagrosamente todavía vivía, Nigel saltó fuera de su área cuando Subi, como su hermano, gritó por primera vez los nombres de sus próximos hechizos, Win Maximize Magic. Magic Lance. Un par de lanzas brillantes de color naranja fueron conjuradas por el hechizo de 4º nivel, combinando magia y daño físico en el ataque. Las lanzas fueron lanzadas hacia el debilitado demonio con precisión milimétrica, empalando su pecho y acabando así con su vida en un último golpe. Con un estallido atronador, su enorme estructura se desplomó, estacando el suelo con el par de lanzas mágicas, su cuerpo deslizándose por ellas antes de que se desintegraran en partículas de luz, con el cuerpo ensangrentado del demonio siguiendo su ejemplo, quemándose lentamente en una pila de ceniza oscurecida. Cerca, el cuerpo caído del oponente demoníaco de Mortis yacía a sus pies con su propia espada oscurecida, todavía retorciéndose con un aura sombría que sobresalía de su cabeza. Asintiendo con satisfacción por su desempeño, recuperó su arma de su funda demoníaca improvisada cuando también comenzó a desmoronarse en cenizas. Se acercó al trío triunfante, hablando ahora con un tono suave. Bien hecho. Creo que tu maestro estaría más complacido con tu desempeño en este momento. Todavía respirando con dificultad por la batalla reciente, el trío se unió a Mortis mientras Nigel sonreía con orgullo por su éxito. Sí, supongo que lo haría. Gracias, Mortis. El señor de los dragones de la oscuridad profunda de Incógnito simplemente asintió en respuesta mientras el joven trío disfrutaba de su victoria, y Digon detrás de la personalidad de su avatar observaba cómo se desarrollaba su batalla. Sus movimientos, tácticas y acciones fueron muy eficientes. Lucharon con astucia, subterfugios y una cantidad no despreciable de agallas. Todo se hizo con un propósito detrás, y la forma en que lucharon se parecía a su maestro Madara en espíritu, si no en forma. HMPH, ¿les enseñaste bien a estos cachorros, no Madara? Me pregunto, auge. Su momento de victoria fue interrumpido cuando un temblor titánico sacudió sus alrededores hasta sus cimientos. Los 4 miraron colectivamente en la misma dirección, y todos a la vez llegaron a la misma conclusión. Supi habló con seriedad. Eso es, ahí es donde Momon fue a luchar contra Jaldabaoth. Sí, eso es. Mientras Nigel tarareaba contemplativamente, Mortis miró al joven, hablando en un tono monótono y desapasionado. ¿Estás pensando en ir allí? Al principio no hubo una respuesta inmediata. Después de todo, a pesar de su reciente victoria contra un Scaledemon de todas las cosas, era todo lo que podían hacer contra uno de ellos.
Aún así, el entusiasmo por la batalla no desapareció por completo de su mente. Tampoco era la curiosidad de ver en acción al famoso Team Darkness. Aunque antes de que pudiera dar voz a estos pensamientos, Dennis felizmente le dio una palmada en la espalda mientras colgaba de su hombro. Ja. Por supuesto que lo es. Todos lo somos. Entonces, ¿qué tal si abrimos una sangrienta franja a través de estos monstruos y vemos qué pueden hacer los aventureros de rango adamantita más nuevos, eh? Golpear. Uf. Subi tenía una expresión inexpresiva cuando golpeó a Dennis en la cabeza con su bastón, y su camarada la miró con fingida sorpresa. Oh, ¿para qué? HMPH, porque nuestro maestro no está aquí para hacerlo. Ja. Cierto. Mi error. Divom se contuvo para suspirar con cansancio ante las payasadas de Dennis. Especialmente dado el cambio más serio que tendría su personalidad en el fragor de la batalla. Aún así, la preocupación más inmediata era si permitir o no que el trío avanzara hacia ese lugar. Madara dejó en claro que quería que los vigilaran y les dio la oportunidad de crecer, cambiar y evolucionar a través de estas batallas, pero si mordían más de lo que podían masticar, entonces ¿qué? El señor dragón solo podía hacer mucho con su avatar operando a la capacidad reducida que tenía, y si se involucraban en la pelea de Momón, las cosas rápidamente se saldrían de control. Con esto en mente, Mortis habló en un tono firme y de advertencia. Si vamos a la ubicación de Momón, solo lo haremos para mirar. A pesar del progreso que has hecho, la batalla que se libra allí está mucho más allá de ti. De acuerdo. No estaba planeando saltar. Al menos no sin más respaldo. Pero aún así, hicimos nuestro trabajo cubriendo a los aventureros en retirada, y esta área está más o menos libre de demonios, por lo que no tiene mucho sentido en parados aquí sin hacer nada. Si Momón sale victorioso, entonces nuestra ayuda no será necesaria. Si Momón no sale victorioso, realmente no importará si estamos allí o no. Estaríamos muertos de cualquier manera. Mientras los compañeros de equipo de Nigella sentían en solidaridad, Diwon tuvo que admitir que estaba impresionado no solo por el acero en su resolución, sino también por la lógica. Desde su punto de vista, si la flecha en el plan de la princesa fuera a caer, también lo haría el plan, y luego el resto de la ciudad. Entonces, mejor enfrentar la muerte, escupiendo en la cara del enemigo, en lugar de encogerse en un rincón esperando morir. Era un sentimiento con el que podía relacionarse, si no fuera por su conocimiento más interno de quién que era en realidad Momón. Con eso en mente, y las posibles razones de este ataque, las probabilidades de que el trío estuviera realmente en peligro una vez que llegaran a Momón parecían menos probables, junto con el hecho de que toda esta farsa parecía estar a favor de aumentar el renombre de Momón. Con esto en mente, Mortis habló de acuerdo. Muy bien, yo tomaré la iniciativa. Vayamos a donde está Momón. Bien. Vamos. Con la respuesta sorprendentemente entusiasta de Nigel, el equipo de Unity 4 corrió hacia la noche hacia la ubicación de Momón. Sin embargo, en una azotea a cierta distancia, Tina de Blue Rose había visto toda la escena desde lejos a través de un espejo encantado. A pesar de que su expresión estoica no traicionaba ninguno de sus sentimientos, honestamente estaba bastante sorprendida por lo que había presenciado. Un simple equipo clasificado como oro había despachado a 2 Scale Demons. Un tipo que había infligido un daño considerable incluso a los aventureros de rango Orichalcum que intentaron enfrentarlos, y le dio a su equipo muchos problemas. Incluso Gazef, que ahora salía al campo con toda su panoplia, tenía problemas para enfrentarse a uno. Aunque su espada formidable ayudó a igualar las probabilidades. Esto era algo de lo que tendría que informarle al líder de su equipo más tarde, pero primero, ahora que su reconocimiento había sido un éxito, necesitaba indicarle al resto de sus camaradas que el camino estaba despejado para conectarse con Momón, y rezar para que así fuera. No es demasiado tarde para darle algún tipo de apoyo. Mientras corrían por las calles y se acercaban a un patio más adelante, los miembros de Unity 4 se detuvieron en seco cuando llegaron a la escena de una batalla en curso. Nave of Darkness estaba usando volar para mantener la velocidad, la movilidad y la distancia de 3 figuras femeninas enmascaradas. Una era una rubia con cabello perforado, una novedad para los miembros del equipo humano, y se movía con una fluidez y una gracia antinaturales que dejaban claro que no era humana. La segunda llevaba el cabello oscuro recogido en un moño y favorecía el combate cuerpo a cuerpo con un conjunto de guanteletes con púas de aspecto despiadado que garantizaban dolor extremo y daño a cualquiera que entrara en contacto con ellos.
La tercera y última figura tenía el cabello rojo atado en dos largas trenzas y usaba un imponente cetro negro y plateado como su arma principal. Aunque los estilos eran diferentes, el tema unificador entre todos ellos era el de una criada. A esto, Mortis no se sorprendió, aunque el trío humano se quedó boquiabierto mientras los pensamientos de Dennis corrían, transmitiéndolos a sus amigos a través de su enlace, por los dioses, sirvientas de combate demoníacas enmascaradas. Ah. Eso es tan estúpido que casi sería divertido. De acuerdo Dennis, pero a través de tus sentidos y los míos, Subi y yo podemos sentir vagamente lo fuertes que son. Están en una liga diferente de ese Scale Demon con el que luchamos. De acuerdo, hermano. A menos que Nave tome la delantera o Mortis dé algún tipo de señal, de ninguna manera deberíamos atacar. Hubo un asentimiento colectivo de los tres mientras continuaban viendo cómo se desarrollaba la pelea de Nave. Estaba cubierta de suciedad, mugre, moretones, sangre y una gran cantidad de daño de batalla mientras luchaba contra las sirvientas demoníacas enmascaradas hasta detenerla. Ella disparó ráfaga tras ráfaga del hechizo relámpago de tercer nivel para mantenerlos a distancia. Luego golpeó con éxito a la rubia enmascarada, electrizando su cuerpo, lo que aparentemente la había incapacitado. El grupo que observaba supuso que el elemento rayo era la debilidad del demonio, y lo anotó mentalmente ya que Subi podía lanzar hechizos similares. ¿Qué? Vete. Sonido metálico. La expresión y el tono estoicos de Nave no revelaron ninguna incomodidad, a pesar de su apariencia desgastada, mientras se agachaba bajo el golpe del cetro del demonio pelirrojo, empuñándolo como un hacha. Ella contrarrestó esto usando su propia espada, apartando el cetro mientras la sirvienta de cabello moño se acercaba con un golpe directo. ¡Gru! La fuerza del golpe fue evidente cuando Nave se dobló y fue derribado en una explosión de aire desplazado. Giró y rodó por el suelo varias veces antes de detenerse y ponerse de pie de un salto. Aunque el impacto violento del ataque sorpresa en su estómago la dejó privada de su arma, ella no vaciló cuando aplaudió y extendió las manos mientras cantaba su próximo hechizo. Win Maximize Magic. Electrosphere. Un par de bolas crepitantes de elemento lightning fueron lanzadas con precisión y gracia practicadas, y sorprendieron a sus oponentes que cargaban cuando chocaron de cabeza con los proyectiles de tercer nivel. ¡Gaa! ¡Uf! Cada una de las sirvientas demoníacas gimió de dolor cuando fueron empujadas hacia atrás por el mostrador de Nave, uniéndose a su camarada que aún se estaba recuperando. Recuperando el aliento, Nave continuó manteniéndose firme, y parecían llegar a un punto muerto en su lucha. Especialmente cuando las tres sirvientas demoníacas notaron a Unidad 4 en la distancia detrás de Nave. Mortis se giró levemente hacia sus compañeros de equipo, quienes asintieron, entendiendo sus intenciones. Sería mejor unirse al lado de Nave y cubrirla y apoyarla, ya que era evidente que podía defenderse. Por supuesto, Dion detrás de la personalidad de Mortis sabía que era una mera pelea de juego, pero sabía que seguirle el juego y actuar como lo harían los aventureros sería lo más ventajoso. Entrando en acción, el grupo cerró rápidamente la distancia con Nave, mientras Mortis se paraba frente a ella, blandiendo su espada y escudo para actuar como su defensa. Después de todo, desde la perspectiva del trío humano, tendría las mejores posibilidades de supervivencia. Nigel tomó posición a la izquierda de Nave mientras Subi se paraba detrás de él, sacando una varita mágica y cantando su magia almacenada. Luz curativa. Nave parecía más molesto que aliviado de tener el respaldo. Especialmente cuando pareció reconocerlos, y su ceño se profundizó mientras hablaba con desdén. HMPH, ustedes. Oí. Intenta ser un poco más agradecido. Estamos aquí para ayudarte. Dennis dijo con indiferencia desde su derecha. Silencio, clic escarabajo. No recuerdo haber pedido ayuda. Ah. Esa es una nueva. Me gusta. Ese comportamiento frío es simplemente tan tuyo. Dennis simplemente sonrió cuando su tono jovial llenó el aire. Nave simplemente entrecerró su visión sobre él antes de quedarse en silencio. Parecía haber un indicio de confusión, e incluso reconocimiento por parte de Nave. Como si la escena entre ella y Dennis se hubiera desarrollado antes en otro lugar. Fue entonces cuando el tono firme de Mortis los trajo de vuelta al momento. Olvídate de tu rutina de comedia improvisada. Las doncellas demoníacas se recuperan. Todo aire de jovialidad desapareció tan de repente, que era como si fuera una ilusión. La brusquedad tomó a Nave por sorpresa, pero se adaptó rápidamente mientras se preparaba. Solo entonces, auge.
Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. De repente, una figura masculina delgada fue lanzada explosivamente a través de un edificio mientras se derrumbaba. La figura estaba inerte como un muñeco de trapo mientras volaba por el aire, y luego rebotó varias veces por el suelo de piedra, dando vueltas de cabeza unas cuantas vueltas antes de detenerse. Los recién llegados de la Unidad 4 fueron recibidos con una vista completa de esta figura mientras se volvía a poner de pie tambaleándose. Su atuendo era algo con lo que estaban familiarizados en un traje despojado, que era una prenda de vestir del sur. Importar uno habría costado una pequeña fortuna y, a pesar del daño de batalla que sufrió, era obvio para ellos que estaba bien hecho. La figura masculina estaba enmascarada, pero sus rasgos inhumanos en sus orejas alargadas, garras y cola metálica dejaban clara su identidad para el trío humano del grupo. Este era Jaldabaoth. Mientras tanto, Dion reconoció de inmediato a esta figura de cuando había matado a la sirvienta insectoide, y la había interrumpido antes de que pudiera recuperar los artículos de la sirvienta. Antes de que pudiera reflexionar más sobre esto, la figura negra azabache de Momón emergió del edificio derrumbado desde donde habían arrojado a Jaldabaoth. Su armadura estaba muy dañada, mostrando claramente cuán intenso había sido su duelo. Aunque a pesar de ello, el aventurero de Darkness no titubeó en lo más mínimo. Como si estuviera dando un paseo al mediodía, caminó casualmente hacia su presa, lo que mostró la clara superioridad de Momón sobre el demonio Jaldabaoth. El trío humano vitoreó en sus mentes cuando Momón bajó sus armas y le habló a Jaldabaoth con un tono de voz complacido. Bueno, eso fue divertido. ¿Cómo decirlo? Se sentía real. Podía sentirme realmente luchando contigo. Entonces, así es como se siente ser la vanguardia. En el pasado, dominaba a todos mis oponentes en combate cuerpo a cuerpo, así que realmente no llegué a sentir nada, pero ahora, me siento como un maníaco de batalla. Entonces, ¿qué tal si dejamos de jugar? Muéstrame toda tu fuerza ahora, antes de que este sentimiento desaparezca. Jejeje, los ojos de Nigel, Subi y Dennis se abrieron como platos ante la risa despreocupada de Momón, junto con su proclamación. Después de todo, decirle al oponente que usara toda su fuerza era un grave insulto. Pero gracias al tiempo que pasaron con su maestro, entendieron que tal vez ese era su verdadero deseo. Alguien como Momón, o su maestra Madara, rara vez tendría la oportunidad de hacer todo lo posible. Sus enemigos serían asesinados antes de que pudieran ponerse serios, por lo que un hombre como él estaría encantado ante la perspectiva de enfrentarse a un oponente que requiere toda su fuerza. ¿Es así? Entonces permíteme concederte tu deseo. Jaldabaoth dijo con cortesía exagerada y sarcástica mientras hacía una reverencia. Ven, Jaldabaoth. En ese instante, los dos se lanzaron uno hacia el otro, y se liberó un explosivo desplazamiento de aire cuando chocaron en el centro de la plaza. Lo que siguió fue una escena impresionante, ya que estos titanes del poder se atacaron, contrarrestaron, desviaron y contraatacaron entre sí a través de demostraciones cuerpo a cuerpo, mágicas y marciales que habrían reducido a cualquiera de ellos a pasta. Todos ellos, desde las sirvientas demoníacas cercanas, hasta el propio compañero de equipo de Momón, Nave, y los miembros de la Unidad 4, estaban congelados en su lugar mientras observaban cómo se desarrollaba la batalla. El trío humano de Unidad 4 se quedó boquiabierto ante la escena. Incluso con sus sentidos combinados, vinculados a través del rito ninsu, lo mejor que pudieron distinguir fueron las imágenes secundarias de la pareja mientras continuaban su duelo. Por los dioses, Momón es una bestia. Incluso le daría a Madara el desafío que dijo que algún día quería. Dennis dijo con entusiasmo a través de su enlace mental. Sí, no puedo discutir eso. Aunque estoy un poco contento de que no pelearon cuando se conocieron. Algo como esto, está fuera de nuestra liga. Nigel respondió con cautela. Subi solo pudo asentir aturdida en respuesta mientras continuaban viendo el espectáculo que tenía lugar ante ellos. Esto estaba más allá de ellos de muchas maneras. No era de extrañar que las sirvientas demoníacas no se involucraran. Por fuertes que ella sintiera que eran, Momón y Jaldabaoth estaban en una liga propia, y cualquiera que intentara saltar a la refriega sería pulverizado. Por supuesto, mientras continuaba observando su intercambio, una realización la golpeó. Madara se contuvo en su entrenamiento. Ahora que tenía algo comparable en lo que basarse, se hizo evidente para ella que Madara era un poco igual a ellos, y la perspectiva la asombró y aterrorizó. Ella tembló por todo esto por un momento, hasta que el vínculo que compartió con su hermano y amigo estabilizó sus emociones.
Todos se miraron entre sí, una sonrisa, apoyo y solidaridad claros a la vista. Pronto la pelea, que tuvo varios altibajos y un inesperado respeto alcanzado entre los dos combatientes, llegó a un punto muerto. El brillo brillante de la armadura de Momón se había desvanecido debido a su superficie derretida por los ataques de Jaldabaoth, y el traje del demonio era un desastre hecho trizas de lo que alguna vez fue un atuendo prístino. Ambos parecían haber pasado por una guerra, pero a pesar de esto, los que se habían enfrentado en un duelo en un dominio más allá de la humanidad parecían viejos amigos. Su poder no tiene paralelo, Sir Momón. También lo es el tuyo, Jaldabaoth. Ah, gracias. Este encuentro ha sido muy esclarecedor. Me atrevo a decir, perdóname. Me estoy adelantando. Lo que quiero decir, ¿puedo hacer una propuesta? Momón inclinó la cabeza, aparentemente confundido por la repentina propuesta. Algo que hubiera sido completamente normal. Aún así, pareció ceder cuando levantó la barbilla hacia el demonio, indicándole a Jaldabaoth que continuara. Si le concedo la victoria a su estimado personaje, tal vez ambos podamos dar un paso atrás desde el precipicio. Si está de acuerdo, me retiraré de este incidente y espero que deje de perseguirme. ¿Oí? ¿Itzat alguna especie de broma? Porque si lo es, no me estoy riendo. Todas las cabezas se volvieron hacia Dennis, quien, a pesar de su tono casual, tenía una expresión de disgusto que compartían sus compañeros. La capital del reino, que poco a poco había comenzado a sentirse como su hogar, se había llenado de tanto caos y muerte que pedir este tipo de clemencia era nada menos que absurdo. Especialmente cuando tenían la ventaja. Bien, entonces. Estoy de acuerdo con tus términos. Grieta. Una vez más, todos los ojos se volvieron hacia Unidad 4, y esta vez fue Nigel quien llamó la atención cuando su espada atravesó el suelo debajo de él mientras daba un paso adelante. Su semblante severo y su tono eran claros mientras hablaba. ¿Cuál es el significado de esto, Momón? Jaldabaoth lanzó un suspiro de lástima hacia Nigel mientras se encogía de hombros, y como Subi y Dennis odiaban admitirlo, se veía bastante elegante como lo hizo. Luego, el demonio habló en un tono igualmente compasivo, similar a un maestro decepcionado que instruye a sus alumnos lentos. Me desconcierta por qué Momón el Negro perdería su tiempo y energía defendiendo a una raza tan tonta y miope. Honestamente, un momento de consideración debería revelar por qué aceptó mi propuesta, joven. Cruzando los brazos detrás de la espalda mientras se enderezaba, dirigió toda su atención a la Unidad 4 mientras continuaba. Para asegurarse de que Sir Momón pudiera llegar aquí, y para evitar que otros interfirieran en nuestra batalla, comprometieron a una gran parte de sus aliados en esta lucha, ¿no es así? Ahora pregúntense esto. ¿Sería eso realmente suficiente para evitar que los demonios entrometiéndose en este conflicto? Los ojos de Unidad 4 se abrieron al unísono ante las implicaciones, y hubo una risa triunfal mientras Jaldabaoth continuaba. Ahora pareces comprender la situación. Sí, mis hordas de demonios simplemente están esperando la oportunidad de asaltar la capital. Incluso si me matas aquí ahora, simplemente desaparecerían. Solo tengo que dar una orden mental, y mis hordas infernales arrasarán de inmediato tu ciudad. Sí, su número podría disminuir un poco, pero ¿cuántas bajas crees que causarán en el tiempo que lleva matarlos a todos? Bastantes según mis estimaciones. Nigel y Dennis hicieron una mueca ante las maniobras astutas y manipuladoras del demonio. Jaldabaoth esencialmente retenía a la ciudad como rehén, y si Momón lo mataba aquí ahora, se llevaría a todos con él, o algo por el estilo. Sin embargo, Subi parecía tener una expresión mucho más contemplativa cuando dio un paso adelante para hablar. Entendemos la situación, Jaldabaoth. Pero, ¿puedo hacer una pregunta? Hubo una curiosa inclinación de cabeza de Jaldabaoth mientras examinaba a Subi. Era como si la estuviera estudiando antes de responder de una manera sorprendentemente cordial. Incluso si también había un trasfondo de burla allí. Dado que ha demostrado una medida de decoro, a diferencia de sus compañeros de equipo, estaré más que feliz de considerar dos preguntas, jovencita. Entonces, si me permites, ¿por qué te echas atrás ahora? Nos dijeron que buscas venganza por la pérdida de uno de tus hijos, a manos de un agresor desconocido. Incluso si es en un acto de mutuo beneficio. Destrucción asegurada, ¿no alcanzarías esa venganza? Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. De repente, una ola de aire opresivo, espeso y empalagoso, golpeó a Subi desde la dirección de Jaldabaoth. La intención asesina del demonio era tan palpable que se manifestó físicamente en el aire.
La propia Subi sintió como si un carámbano le hubiera apuñalado la columna vertebral, e incluso el apoyo combinado de sus compañeros de equipo a través de su enlace casi no fue suficiente para evitar que se derrumbara por la conmoción. Luego, tan pronto como apareció la sensación, la aflojó cuando Jaldabaoth habló en un tono firme pero uniforme. No lo confunda, jovencita. Un día la venganza será mía. Sin embargo, debe darle las gracias a Sir Momon. Él se ha defendido a sí mismo y a todos aquí bastante bien. Nunca pensé que tal cosa fuera posible, pero se ha ganado mi respeto y como tal, me gané este indulto en nombre de todos. No lo desperdicien. Además, destruirse a sí mismo por el bien de la venganza es nada menos que una locura. No necesito tales cosas. No cuando tengo objetivos más grandes que alcanzar. Subi exhaló un profundo suspiro de alivio mientras retrocedía al lado de su hermano. Si bien los tres estaban bastante sorprendidos por el nivel de lógica que poseía este demonio, no pudieron evitar estar de acuerdo con sus palabras. Lo que solo lo hizo aún más aterrador. Esta era una fuerza malévola y poderosa que se movía no solo a través de la emoción, sino que planeaba y planeaba cada uno de sus movimientos. Si no le reportaba algún tipo de ganancia, descartaría la venganza como una tontería y seguiría adelante. Este era el peor tipo de enemigo, porque eso significaba que no podías manipular sus emociones a tu favor. Por el contrario, preferiría hacerte eso a ti antes que tú pudieras hacérselo a él. El respeto que el trío tenía por Momon aumentó varios niveles cuando se dieron cuenta de que el líder del Team Darkness ya lo había tenido en cuenta y fue la razón por la que cedió. Bueno, entonces, dado que estos forasteros han aceptado nuestro acuerdo, me retiraré. Aunque es una pena que no pude recuperar el artículo, ni encontrar al responsable de las transgresiones contra nosotros, tengo todo el tiempo del mundo para ver esas metas hasta completarlas. Me despido de ti, Momon el Negro. Rezo para que nunca nos volvamos a encontrar. Lo mismo aquí, Jaldabaoth. Riendo bajo su máscara, Jaldabaoth caminó hacia él y reunió a las sirvientas a su alrededor antes de que desaparecieran a través de un hechizo de teletransportación de alto nivel. Todo estuvo en silencio por unos momentos antes de que Nave tomara el aire, confirmando lo que todos los presentes sabían. La pared de llamas se ha ido. Se acabó. Hubo un suspiro colectivo de alivio de los miembros humanos de la Unidad 4 cuando Mortis envainó su espada y se acercó a Momon. Nave rápidamente se unió al lado de Momon, dando un paso protector frente a él mientras Mortis hablaba con calma. Un buen trabajo, Momon. Parece que has ahuyentado a ese pedazo de inmundicia. Sin embargo, es una pena que no haya muerto. Especialmente después de toda la miseria que se propagó. No hubo respuesta al principio, pero ante las palabras de Mortis, Nave se tensó. Para un observador externo, uno asumiría que se había sentido ofendida porque la habilidad de su compañera de equipo había sido cuestionada tan sutilmente. Sin embargo, para alguien como Dibum que conocía la verdadera naturaleza de Momon y Nave, fue un golpe sutil destinado a ver hasta qué punto estarían dispuestos a mantener su farsa. A lo que obtuvo su respuesta cuando Momon habló con calma con un suspiro. No ayudaría. Aunque me tiene en desventaja, señor. Mortis, del equipo de aventureros clasificado como Oro Unity 4. Un placer. Oye, ahora. Parece que tenemos compañía. Dennis anunció casualmente. De repente, cualquier atmósfera tensa que se estaba desarrollando entre la pareja se desvaneció cuando los primeros rayos del amanecer brillaron sobre una gran cantidad de personas que ingresaban a la plaza. Para su sorpresa, era Gazef con parte de su tropa guerrera, junto con Blue Rose y una mezcla de otros aventureros de varios rangos. Todos ellos estaban cubiertos de suciedad, mugre y sangre que mostraban claramente las intensas batallas en las que habían participado. Volviéndose para mirar a Momon, Mortis habló en un tono bajo que solo Momon y Nave podían escuchar. Están esperando que el héroe del momento los guíe en un grito de victoria. Dudo que quieras decepcionarlos. Momon simplemente asintió ante las palabras de Mortis mientras Ainz reflexionaba internamente para sí mismo. ¿Qué diablos con este tipo? ¿Se está burlando de mí? ¿O simplemente está celoso del éxito de Momon? Olvídalo. Me preocuparé de eso más tarde. Aún así, ¿cómo se supone que debe sonar un grito de victoria? Maldita sea. Simplemente no quiero hacer que Momon se vea mal frente a estas personas. No después de todo, tomando un respiro que no necesitaba, Ainz, bajo la personalidad de Momon, levantó la espada en su mano derecha en alto, agarrándola con fuerza mientras reunía las mejores palabras que podía para expresar lo que creía que encajaba en esta situación.
¡Oh! Inmediatamente después, todos los presentes se unieron al grito de victoria, levantando los puños y las armas en alto, gritando en celebración de su victoria. En boca de todos estaba el nombre de Momón, el héroe que había salvado a la capital, si no a toda la nación, en otro lugar, mientras aquellos en esa plaza celebraban su victoria sobre Jaldabaoth, Madara sonrió con astucia y satisfacción por lo que había presenciado. Con su Rinnegan activado, vio y escuchó la mayor parte de todo lo que había ocurrido a través de sus clones e invocaciones en el área. Al entrar en su área de meditación, Lotus se inclinó profundamente mientras se dirigía con reverencia a su maestro. Es raro verlo sonreír, milord. ¿Puedo interpretar esto como que las cosas han progresado bien? Levantándose de su escritorio, la sonrisa de Madara no se desvaneció mientras respondía en un tono más claro que el que Lotus recordaba que había usado su maestro. De hecho, Lotus. Fue una exhibición interesante por decirlo menos. Ahora tengo una mejor comprensión de la mentalidad, las capacidades y el comportamiento de este Ainzo Algorum, y de aquellos que lo sirven. Además, yo he visto por mí mismo el progreso que han hecho esos tres jóvenes. Oh. Nigel y el resto. ¿Cómo les fue, milord? Su actuación demostró que tal vez su crecimiento podría mejorar aún más, si bailaran en un escenario diferente. De hecho, han demostrado que el uso de ninjutsu es un medio viable para promover mis propios planes. Madara respondió mientras su sonrisa continuaba de una manera que parecía casi depredadora para Lotus, enviando un escalofrío de arriba a abajo por su espina dorsal de no muerto. Entonces, ¿qué hará su humilde servidor por usted ahora, milord? ¿Se ha instalado la mujer? Ejem. Bueno, necesitaba acostarse después de su recuperación, pero no se preocupe, mi señor. Atenderé sus necesidades cuando se despierte. Hazlo. Será útil. Una vez hecho esto, prepara la cámara de invocación para el próximo conjunto de Edo Tensei, y haz que la lleven allí. Probablemente querrá ver los recursos que ordenará para mi próxima tarea para ella. Como desee, milord. Cuando Lotus hizo una profunda reverencia, Madara salió de la habitación mientras su Rinnegan seguía brillando. Sí, esta perturbación demoníaca fue bastante informativa y había demostrado que valía la pena verla. El escenario estaba listo y todos bailaban como él deseaba, revelándole muchas cosas. Ahora que la capital del reino se reconstruye, él seguirá observando, esperando y construyendo para el próximo encuentro. Solo podía esperar que fuera tan interesante como el anterior.